Muy bien, continuemos con este tutorial acerca de los parámetros. Existen muchos tipos de parámetros, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la pestaña que se llama Gestionar, ¿sí? Nosotros vamos a poder ver tres tipos de parámetros. Parámetros de proyecto, parámetros compartidos y parámetros globales. Vamos a empezar entendiendo todo respecto de los parámetros globales. Hace un tiempo no existían, ¿sí? Los crearon en la versión 2019, si no me equivoco. ¿Para qué sirven? ¿No? Tienen la función tal vez más sencilla de todas, ¿sí? Es generar parámetros dentro del ámbito del proyecto para poder definir, por ejemplo, la altura de estos lavabos de manera global, ¿sí? Si ustedes inician la función, les va a aparecer probablemente como a mí en blanco. Entonces ustedes pueden editar o pueden crear uno, ¿sí? Los símbolos en Revit son universales, así que aquí tenemos el símbolo de nuevo, ¿no? Entonces aquí yo puedo definir un nuevo tipo de parámetro, ¿sí? Todos los parámetros tienen varias cosas que configurar antes de empezar a usarlos. Por ejemplo, siempre van a tener un nombre. Y como propia condición que pone Autodesk es, estos se ordenan alfabéticamente. Así que si queremos tener una clasificación de parámetros, debemos usar un prefijo, es decir, una codificación antes del parámetro, ¿sí? Yo en este caso no lo voy a usar, pero al final vamos a utilizar varios prefijos, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner allí altura de lavabos, ¿sí? Imagínense que fuera mi parámetro global. Entonces, en este caso, yo defino esto como una longitud. Existen diferentes disciplinas, existen diferentes tipos de parámetros. En este caso podría ser el de longitud. Y lo puedo agrupar dentro de cotas. Perfecto, ya tengo. Y tengo un valor por defecto. Por ejemplo, imagínense que yo lo voy a poner en 0.90, ¿sí? O podría definir una fórmula respecto de otros parámetros. Eso es algo muy interesante porque puedo definir una cota en función de otros distintos elementos, ¿sí? Pero en este caso lo voy a dejar en blanco, como un valor por defecto de 0.90. Listo. Miren, este elemento de aquí es un ejemplar, ¿sí? Este ejemplar tiene un dato que permite controlar esa altura, que es la elevación desde el nivel, ¿sí? Entonces mi lavabo tiene un desfase respecto del piso de 0.60 centímetros. Pero ustedes van a encontrar en algunos parámetros de Revit este botón del costado. Este botón permite asociar el valor a un parámetro, en este caso un parámetro global. Tampoco esta partecita existía hace un par de años, ¿sí? Entonces Revit siempre está en constante mejora. Este parámetro es de longitud, así que aquí voy a poder ver los parámetros, en este caso de longitud, como el que he comprado, he generado, el de altura de lavabos, ¿no? Recuerden que estamos asociándolo a un parámetro global. Le digo altura de lavabos y le digo aceptar. Miren lo que ha pasado. Ahora el parámetro ya no puede ser controlado porque está controlado simplemente por un parámetro global. Entonces yo puedo hacer lo mismo con los otros tres ejemplares que yo tengo por aquí, ¿cierto? Y puedo decirle en paralelo que todos van a estar controlados por un parámetro global, altura de lavabos. Ahora todos tienen la misma altura, ¿sí? Desde una vista de sección frontal, ¿no? Que se vería así, yo puedo medir esa altura de lavabo, ¿no? Y puedo verla así, ¿sí? Ahí se nota. Pero yo puedo cambiar el parámetro. En determinado momento quiero que todos los lavabos, pues, qué sé yo, estén a 0.65. Le digo aplicar y todos van a tener la misma altura. Esto puede ser muy útil para muchas cosas, ¿no? No solamente para alturas, sino para diferentes parámetros que yo quiero que todos compartan, ¿no? Puede ser, por ejemplo, para la sectorización, para las alturas de los focos, para las alturas de los cielos rasos, etcétera, etcétera. Yo puedo tener a todos los elementos asociados en un parámetro global, ¿sí? Y pues hay que ir planeándolos, ¿no? Dentro de la planificación, métodos y procedimientos que podemos utilizar para el modelado, le podríamos decir a los modeladores, ¿no? Como coordinadores podemos dar esta instrucción, ¿no? Todos los lavabos, ¿no? Estarán asociados a un parámetro global que cambiará debido a la norma. Obviamente es un caso que no va a suceder, ¿no? Porque es una altura ergonómica, pero podríamos usar el ejemplo para cualquier caso,
¿no? Por ejemplo, ¿no? Las alturas de los falsos cielos rasos estarán restringidas a un parámetro global que por el momento será de 2,10 m, pero la altura final se determinará al final y todos los cielos rasos deben de respetar esta altura, ¿no? Entonces, para hacer más rápido el trabajo de nivelar los 80 falsos cielos rasos que tenemos en el proyecto, pues lo usamos dentro de un parámetro global, ¿sí? Espero que les sea de utilidad y pues vamos a revisar luego los parámetros de proyecto, los parámetros compartidos y luego vamos a ver algunas aplicaciones de cómo lograr o usar esta parametrización. ¿Listo? Que tengan un buen día.